Lárgate de nuestras vidas y quédate con ese rancho viejo, me soltó mi nuera mientras leía el testamento de mi esposo. No dije nada, solo asentí en silencio. Una semana después, lo que encontré en el sótano del rancho hizo que mi celular sonara 62 veces. Me da gusto tenerte aquí. Sigue leyendo hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad la estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. Jamás imaginé que el peor día de mi vida vendría después de enterrar a mi esposo. La oficina del abogado olía a cuero viejo, y a decepción. Me senté en una silla dura, con las manos cruzadas sobre las piernas, aún vestida de negro por el funeral de Levi, apenas 3 días atrás. Enfrente de mí, mi hijo Kim se movía incómodo, mientras su esposa, Maisie, miraba sus uñas como si no tuviera nada mejor que hacer. El abogado, el señor Henderson, se aclaró la garganta y empezó a leer el testamento de Levi con ese tono plano que parecen practicar todos los abogados. A mi querida esposa, Mildred, le dejo la propiedad del rancho en Willow Creek Road. Antes de que pudiera terminar, Maisie soltó un suspiro exagerado que se sintió como un cuchillo en la habitación. Ay, por favor, dijo, poniendo los ojos en blanco. Ya deshazte de ese montón de chatarra y vente a vivir con nosotros. Podrías ayudarnos con los niños y ser útil por una vez en tu vida. Sentí un nudo en el pecho. Kim no dijo nada, solo se quedó mirando sus manos. Era mi hijo, el mismo niño al que arrullaba cada noche para que pudiera dormir cuando tenía pesadillas. El mismo por el que trabajé turnos dobles cuando su papá perdía trabajo tras trabajo. Y ahora, ni siquiera podía mirarme. El señor Henderson siguió leyendo, cada vez con la voz más baja. La casa principal, las cuentas de inversión y los bienes restantes serán divididos entre... Maisie lo interrumpió de nuevo, esta vez enderezándose en su asiento. Al parecer, ya venía lo que le interesaba. Observé cómo hablaban de mi vida como si yo no estuviera ahí. La casa en la que viví durante 37 años, donde crié a Kim, donde cuidé de Levi en su enfermedad, todo eso lo estaban repartiendo entre extraños. Porque eso era ahora Kim para mí, un desconocido con la cara de mi hijo. Cuando terminaron de leer el testamento, Maisie se puso de pie, se alisó su falda de marca y, con una voz llena de dulzura fingida, dijo: Bueno, Mildred, supongo que eso lo resuelve. Nada más salte de nuestras vidas y vete a jugar a la granjita en ese rancho viejo. A lo mejor el aislamiento te sirve para pensar en todas las formas en que fracasaste como madre. Sus palabras me pegaron como si me hubieran dado un golpe. Fracasar como madre, había dado todo por Kim, mi carrera, mis sueños, mi identidad. Trabajé de noche en un restaurante mientras él dormía. Ahorré cada peso para su universidad. Celebré cada logro como propio. Lloré cada decepción como si fuera mía. Kim al fin levantó la cara, pero en vez de defenderme, dijo en voz baja: Tal vez sea lo mejor. Mamá, tú y Maisie nunca se llevaron bien. Como si se tratara de una discusión entre comadres, y no de una guerra silenciosa en la que Maisie se encargó de borrarme de mi propia familia. Durante años, ella había estado envenenándolo contra mí, criticaba todo lo que hacía. Decía que los regalos que llevaba para mis nietos eran inapropiados, que mis consejos estaban pasados de moda, que el cariño que les mostraba era demasiado. Ya entendí, dije apenas en un susurro. Agarré mi bolso y me levanté con las piernas temblorosas. Empacaré mis cosas. La sonrisa de Maisie fue de victoria pura. No se te olvide llevarte todas esas fotos viejas y chunches. De todas formas vamos a redecorar. Esas fotos viejas y chucherías ya no van, dijo con desprecio. 40 años de recuerdos, reducidos a simple basura ante sus ojos. Salí de esa oficina sintiendo que no solo había perdido a mi esposo, sino también toda mi identidad. Ya no era la mamá de Kim, la esposa de Levi, ni la abuela que, en el fondo, soñaba con ser una parte importante en la vida de sus nietos. Me estaban borrando, así de fácil, como si limpiaran el polvo de un estante. Empacar mis cosas fue un torbellino de lágrimas e incredulidad. Kim no se ofreció a ayudar, ni siquiera se despidió. Cuando salí de la casa con mi coche lleno de cajas, vi a Maisie mirándome desde la ventana, con esa cara de satisfacción, como si por fin se hubiera quitado una molestia de encima. El rancho estaba a unos 40 kilómetros del pueblo, por un camino de terracería que no había visto mantenimiento en años. Mientras avanzaba a tropezones con mi sedán viejo, pensé que tal vez así se sentía el exilio, como manejar rumbo al fin del mundo, dejando atrás todo lo que alguna vez fue tuyo, desvaneciéndose en el espejo retrovisor. No había ido muchas veces al rancho. Levi lo había heredado de su abuelo, pero nunca mostró interés en hacer algo con él. Siempre decía que era demasiado trabajo cuando yo sugería arreglarlo o venderlo. Demasiados recuerdos, agregaba a veces.
Nunca entendí a qué se refería con eso, hasta ahora. Mientras me acercaba a la casa vieja, con el sol empezando a caer, sentí el peso brutal de mi nueva realidad. Ese caserón desvencijado, con pintura descarapelada y el porche hundido, ahora era mi hogar, no porque yo lo hubiera elegido, sino por la cruel matemática de la familia, donde el cariño se reparte como herencia y se le entrega al mejor postor. La llave seguía donde Levi siempre la dejaba, bajo la tabla floja del escalón del porche. Al entrar, la casa olía a humedad y abandono. El polvo flotaba en la luz que entraba débil por las ventanas sucias. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas, y cada paso mío resonaba en el silencio. Me dejé caer en lo que alguna vez fue la sala, y por fin me solté a llorar. No eran esas lágrimas contenidas que derramé en el funeral, eran sollozos profundos, de esos que salen del alma. No lloraba solo a Levi, lloraba por la ilusión rota de que la familia era amor, y no conveniencia ni herencia. Ahí, rodeada de polvo, sombras y silencio, me hice una promesa, iba a salir adelante, como fuera. Reconstruiría mi vida desde las cenizas que Maisie y Kim me habían dejado. Lo que no sabía era que la forma de hacerlo ya me estaba esperando, oculta, justo en los cimientos de este lugar al que me habían desterrado. Entonces mi celular vibró, un mensaje de texto, de un número desconocido. Ha de ser spam, pensé, lo ignoré. Mañana llegaría con sus propios problemas, pero esa noche me di permiso de llorar por la familia que perdí, y por la mujer que ya no era. La primera semana en el rancho casi me quiebra. Todas las mañanas me despertaba esperando oír el burbujeo de la cafetera de Levi en la cocina, o alguna llamada de Kim, quejándose de sus problemas, en su vida perfecta de suburbio. Pero en lugar de eso, solo había silencio, un silencio tan espeso que por momentos sentía que el mundo me había olvidado por completo. Los únicos sonidos eran los crujidos de la madera vieja acomodándose, y, de vez en cuando, el quejido del molino de viento afuera de mi recámara. Me puse a limpiar, en parte porque la casa lo pedía a gritos, y en parte porque mantenerme ocupada era lo único que me alejaba de caer en la desesperación total. Fui cuarto por cuarto, quitando el polvo y limpiando años de abandono. Tenía algo terapéutico, como si no solo estuviera sacando brillo a los muebles, sino descubriendo pedazos del pasado de Levi que jamás supe que existían. En lo que claramente había sido su recámara de niño, encontré una vitrina con una colección de puntas de flecha acomodadas con mucho cuidado. Jamás supe que a Levi le interesaban los artefactos indígenas, y en lo que debió ser el estudio de su abuelo, había estanterías llenas de libros de geología y muestras de rocas. Otra sorpresa, en 42 años de matrimonio, Levi nunca mencionó nada sobre minerales más allá de quejarse por las piedras en el jardín. Pero la cocina se llevó la sorpresa más grande. Detrás de una tabla suelta en la despensa, encontré una caja de metal vieja. Al abrirla, vi que dentro había un montón de cartas amarradas con una cuerda. Me temblaban las manos mientras la desataba. Eran cartas de amor, pero no del tipo que esperaba. Estaban escritas en español y firmadas por alguien llamada Elena. Eran de los años 40. En el fondo de la caja, también había fotos de una mujer joven, hermosa, parada junto a un hombre que se parecía muchísimo al abuelo de Levi. Me senté en la mesa de la cocina a revisar las fotos, tratando de armar el rompecabezas. Las cartas de Elena hablaban de concesiones mineras y estudios de tierra, mezclados con frases apasionadas de amor. Mencionaba nuestro secreto y la riqueza bajo esta tierra, de maneras que me hicieron latir el corazón más fuerte. ¿El abuelo de Levi estuvo involucrado en una operación minera? ¿Y por qué nadie había dicho nada de esto? ¿Por qué Levi nunca lo mencionó? Esa noche le hablé a la única persona que se me ocurrió podría saber algo, Ruth Petton, la más veterana del pueblo. Ella conocía a la familia de Levi desde hace muchos años. Siempre fue amable conmigo, incluso cuando otras mujeres empezaron a verme raro por culpa de Maisie y su veneno. Ay, mi reina, dijo Ruth cuando le conté lo que había encontrado. Ya me preguntaba cuando alguien iba a hablar de las concesiones del viejo Samuel Morrison. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Concesiones? ¿Samuel? Ese era el abuelo de Levi. Siempre estuvo convencido de que en ese terreno había cobre, tal vez hasta plata. Se la pasaba haciendo estudios, presentando papeles. Luego se fue a la guerra. Al volver, se casó con una muchacha mexicana. Elena creo que se llamaba. Fue todo un escándalo en aquel entonces. Elena, la mujer de las cartas. ¿Y qué le pasó?, pregunté. La voz de Ruth bajó, triste. Murió en el parto. Samuel nunca se recuperó. Siguió viviendo ahí, obsesionado con la tierra, convencido de que un día encontraría algo valioso. Se volvió medio ermitaño.
cuando murió, dejó todo al papá de Levi, pero para entonces, ya nadie hablaba de minería. Colgué el teléfono y me quedé ahí, sentada, con la oscuridad envolviendo la cocina y la cabeza dándome vueltas. Concesiones, estudios, tierra que podría esconder minerales. No me sorprendía que Levi nunca quisiera vender el rancho, ni siquiera cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero entonces, ¿por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué esconder algo así? Los días siguientes me puse a revisar la casa con más cuidado, como si buscara pistas. Esta vez, no solo limpiaba, investigaba. En el escritorio del abuelo de Levi encontré unos mapas topográficos de los años 40, todos marcados con anotaciones raras que no supe descifrar al momento. Había también carpetas con correspondencia de la Oficina de Administración de Tierras y copias de solicitudes para derechos mineros. Pero lo más interesante era una carpeta que decía, informes de análisis. Adentro venían estudios geológicos que sugerían la presencia de depósitos de cobre en varias partes del rancho. Fue ahí cuando empecé a sospechar que este castigo, de mandarme a un rancho viejo y polvoso, podría no ser lo que Maisie tenía en mente. Aunque nada me preparó para lo que encontré después. En el closet del cuarto principal, escondido detrás de un panel falso cubierto con hule para protegerlo de la humedad, encontré un sobremanila bastante grueso. Dentro había estudios más recientes, de los años 70, y no eran simples reportes de exploración. Eran evaluaciones completas y técnicas que confirmaban que debajo de este terreno había depósitos minerales muy valiosos. Me temblaban las manos mientras trataba de entender todo ese lenguaje complicado. Palabras como extracción económicamente viable y reservas estimadas saltaban de las páginas. Había notas escritas a mano por Levi, con cálculos, números de teléfono, incluso garabatos en los márgenes, pruebas claras de que él había estado investigando esto en secreto por años. Pero el documento que realmente me dejó en shock estaba hasta el final del paquete, una carta de una empresa minera, fechada apenas 6 meses antes de que Levi muriera. Le ofrecían arrendar los derechos minerales por una suma tan grande que se me salieron las lágrimas, y Levi nunca respondió. Me quedé sentada en el suelo del cuarto, rodeada de papeles que contaban una historia de riqueza que jamás imaginé. El mismo rancho que Kim y Maisie despreciaron y usaron como excusa para sacarme de sus vidas, podía valer millones. Esa noche no pude dormir. Caminé por toda la casa viéndola con otros ojos. El rechinido de los pisos, las corrientes de aire en las ventanas rotas, el silencio aplastante, todo eso estaba asentado sobre un tesoro que podía cambiar mi vida para siempre. Pero más allá del dinero, lo que sentía era otra cosa, una fuerza nueva. Por primera vez desde que Levi murió, desde que Kim me volteó la cara, desde que Maisie me echó con sus palabras venenosas, me sentí poderosa. Ellos creyeron que me habían enterrado en el olvido, que me mandaron a este lugar para mantenerme fuera de su camino, pero sin saberlo, me dieron las llaves de un reino que ni ellos sabían que existía. Todavía no tenía claro qué iba a hacer con toda esta información, pero sí sabía algo, con absoluta certeza. Mildred Morrison, la madre ignorada, la viuda estorbosa, estaba a punto de desaparecer. Y la mujer que iba a tomar su lugar no iba a pedirle permiso a nadie. En su lugar, algo mucho más peligroso empezaba a tomar forma, una versión de mí que por fin entendía que, a veces, la mejor venganza es dejar que la gente se ahogue en las consecuencias de su propia ambición y su ceguera. La transformación ya había comenzado, y solo yo lo sabía. El sótano siempre me había dado mala espina. Cada vez que visitábamos el rancho, Levi me alejaba de esas escaleras angostas de madera que bajaban a lo oscuro desde la cocina. Allá abajo no hay más que porquería y arañas, decía, moviendo la mano con desdén. No vale la pena meterse. Pero después de encontrar los documentos de minería en la planta alta, no podía sacudirme la idea de que Levi estaba escondiendo algo más que bichos. Así que una mañana nublada de jueves, con una linterna pesada en una mano y más ganas que juicio, decidí bajar por fin al sótano del rancho. Cada escalón crujía con mi peso, y el olor a humedad, tierra mojada y madera vieja me llenó la nariz. La linterna iluminó unos cimientos de piedra enormes, mucho más antiguos que la casa de arriba. Eran bloques grandes, acomodados con una precisión que ya no se ve. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, me di cuenta de que el sótano era más amplio de lo que parecía desde afuera, y se extendía mucho más allá del espacio de la casa. A lo largo de una pared había una mesa de trabajo llena de herramientas que no reconocí, picos, martillos, aparatos de medición rarísimos que más bien parecían sacados de un museo. Pero lo que me dejó helada fue lo que vi en el rincón más lejano. Detrás de unas cajas de madera apiladas, se escondía lo que parecía ser la entrada a un túnel. Se me aceleró el corazón mientras me acercaba.
La abertura medía como 1,20 m de alto y estaba apuntalada con vigas de madera que, a pesar de lo viejas, todavía se veían sólidas. Desde la oscuridad salía una corriente de aire fresco, con un olor a minerales que me recordó las muestras geológicas de arriba. No me animé a meterme sola, pero vi lo suficiente para saber que no era un túnel natural. Alguien lo había excavado a propósito, y por cómo estaban colocadas las vigas, se notaba que sabían perfectamente lo que hacían. Al darme la vuelta para seguir explorando el sótano, empecé a revisar con más cuidado las cajas apiladas. Casi todas estaban vacías, pero una, arrinconada al fondo, se sintió más pesada cuando intenté moverla. Adentro, envueltas en lona, encontré piedras que definitivamente no eran parte de una colección cualquiera. A pesar de mi poco conocimiento, pude notar vetas verdes y azules corriendo por la piedra gris. Cobre, tal vez. Las rocas pesaban bastante. Raspé una con una lima de uñas que traía en mi bolso y dejó una línea metálica que brilló con la luz de la linterna. Pero el verdadero hallazgo estaba en la última caja que abrí. En el fondo, bajo más muestras de roca, encontré una cartera de cuero atada con un cordón. Dentro había documentos que hacían ver a los papeles del segundo piso como simples borradores. Eran estudios geológicos oficiales, hechos apenas 5 años atrás, por una empresa minera profesional. La carta al frente tenía un nombre claro, escrito en letras mayúsculas. Morrison Geological Associates. Al parecer, Levi había mandado hacer ese estudio usando el nombre de su abuelo, para que nadie en el pueblo empezara a hacer preguntas. El lenguaje técnico era complicado, pero las conclusiones eran más que claras. La propiedad tenía lo que los geólogos llamaban un depósito importante de cobre, con un enorme potencial comercial. Había estimaciones sobre la calidad del mineral, los costos de extracción y las ganancias proyectadas, y todo me hizo temblar las manos al leerlo. Un documento en particular me dejó helada, un estudio de viabilidad que explicaba cómo, con técnicas mineras modernas, se podía extraer el cobre con un impacto ambiental mínimo. Las ganancias estimadas para un contrato de arrendamiento de 20 años eran absurdamente altas, el tipo de dinero que te cambia la vida para siempre. Pero el documento que de verdad me sacudió tenía fecha de apenas 3 meses antes de que Levi muriera. Era una oferta formal de Southwestern Mining Corporation para arrendar los derechos minerales, con un pago inicial de $2 millones, más regalías trimestrales que podrían sumar varios millones más durante la duración del contrato. Levi nunca me dijo nada de esto. Me senté sobre una caja volteada, rodeada de papeles que hablaban de una vida secreta que jamás imaginé que él llevara, y traté de entender todo lo que eso significaba. Durante años, mientras yo me angustiaba por los ahorros para el retiro, por las cuentas del hospital, mientras veía a Kim batallar con su hipoteca y a Maisie quejarse de que quería una casa más grande, habíamos estado sentados, literalmente, sobre una fortuna. Y lo peor de todo, Levi lo sabía. Él había pedido estudios, había recibido ofertas, y nunca le dijo nada a nadie, ni siquiera a mí. ¿Por qué? ¿Qué estaba tramando? Encontré parte de la respuesta en el último documento del portafolio. Era una nota escrita a mano, en esa letra tan suya que reconocería en cualquier parte. Estaba fechada apenas unas semanas antes de que entrara por última vez al hospital. Mildred merece algo mejor que lo que yo le di. Esta es su oportunidad de tener la vida que sacrificó por Kim y por mí. No dejes que esa mujer arruine todo por lo que trabajamos. Esa mujer. Ni en sus notas privadas Levi fue capaz de escribir el nombre de Maisie, pero el mensaje era clarísimo. Él sabía perfectamente qué clase de persona era su nuera, y había estado protegiendo este hallazgo de ella. El rancho que Kim y Maisie menospreciaron, ese mismo que usaron como excusa para sacarme de en medio, valía más que todo el resto del patrimonio de Levi junto. Básicamente me entregaron millones de dólares creyendo que me estaban desechando. Subí las escaleras del sótano con el corazón latiéndome con fuerza y la cabeza a 1000 por hora. En la cocina, extendí todos los papeles sobre la mesa y traté de pensar con claridad qué debía hacer ahora. Lo lógico era llamar de inmediato a Southwestern Mining Corporation, confirmar si la oferta seguía en pie y arrancar el proceso para arrendar los derechos, pero algo me detuvo. Tal vez fue el recuerdo de la sonrisa venenosa de Maisie cuando me echó de mi propia familia, o quizás fue la forma cobarde en que Kim se quedó ahí sentado, dejando que su esposa me humillara sin decir una sola palabra. O tal vez fue, simplemente, darme cuenta de que, por primera vez en mi vida, yo tenía todas las cartas en la mano. Pensé en las llamadas que había estado ignorando toda la semana. Kim dejó varios mensajes de voz que borré sin escuchar. Maisie mandó mensajes de texto, que bloqueé sin dudarlo. Seguramente esperaban que regresara con la cabeza agachada, pidiendo perdón y suplicando que me dejaran regresar a su linda vida de suburbio.
pero en vez de eso, tomé mi celular y marqué el número que venía en el membrete de Southwestern Mining Corporation. Al segundo timbrazo, contestó una mujer con voz profesional. Señora Morrison, estábamos esperando su llamada. ¿Se refiere al tema de los derechos minerales de su esposo? Respiré hondo. Sentí una especie de energía subirme por el cuerpo, como electricidad. Sí, respondí, con una seguridad en la voz que no había sentido en meses. Me gustaría hablar sobre su propuesta. Maravilloso. Seguimos muy interesados en la propiedad. De hecho, dadas las condiciones actuales del mercado, podríamos incluso mejorar nuestra oferta original. ¿Podríamos agendar una visita al sitio? Mientras fijábamos la cita para la semana siguiente, alcancé a ver mi reflejo en la ventana de la cocina. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la viuda rota que habían sacado de su propia familia. Era otra mujer. Una con opciones. Una con poder. Una que estaba a punto de reescribir las reglas del juego. Ese día lo dediqué a empaparme de todo lo relacionado con leyes mineras y acuerdos de regalías. Para la tarde ya entendía exactamente lo que tenía entre manos y lo que eso podía representar para mi futuro. Lo más revelador fue darme cuenta de lo que Kim y Maisie habían dejado escapar en su prisa por deshacerse de mí. Esa noche dormí como no lo hacía desde el funeral de Levi. El día siguiente traería sus propios retos, claro, pero por primera vez desde que leí ese testamento, sentí que avanzaba hacia algo, no que escapaba de lo que perdí. El celular vibró una vez en la mesita de noche. Otro mensaje de Kim. Ni siquiera me molesté en verlo. Cualquiera que fuera su urgencia, podía esperar. Ahora tenía cosas mucho más importantes en que pensar. Afuera de mi ventana, el viejo molino de viento rechinaba con la brisa de la noche, pero ya no sonaba triste ni abandonado, sonaba como una promesa. Los de Southwestern Mining llegaron el martes en la mañana en una camioneta blanca, de esas grandes, caras, que te dicen desde lejos que no vienen a perder el tiempo. Me había preparado todo el fin de semana para esa reunión. Me metí de lleno a investigar sobre derechos mineros, regalías, arrendamientos. Incluso fui al pueblo y me compré ropa nueva. No era la ropa práctica de siempre, la que usaba para cuidar a Levi o hacer mandados. Era un traje sastre elegante, sobrio, que me hacía sentir como alguien que debía ser tomada en serio. El que encabezaba el equipo era un señor mayor, de esos que imponen sin decir mucho. Se llamaba Frank Torres, y se notaba de inmediato que sabía lo que hacía. Junto a él venía una mujer más joven, Sarah Chen, que cargaba una tableta y un montón de aparatos que no supe identificar. Señora Morrison, dijo Frank, dándome la mano con respeto real, no fingido. Lamento mucho su pérdida. Su esposo fue muy inteligente al conservar esta propiedad. Pasamos la mañana caminando el rancho. Mientras Frank me explicaba lo que habían encontrado en sus estudios anteriores, me iba señalando formaciones geológicas que yo jamás había notado, cambios en el color del suelo, líneas en las rocas, cosas que para mí siempre fueron solo paisaje. La veta de cobre atraviesa su propiedad en diagonal, me explicó Sara, mostrándome un mapa digital en su tableta. Lo que tienen aquí es de verdad significativo. Es lo que llamamos un yacimiento de alta ley, explicó Sara, lo que significa que la concentración del metal está muy por encima del promedio, y eso se traduce en regalías mucho más altas para usted. Cuando llegamos al área justo encima del túnel del sótano, Frank se detuvo y sonrió. El abuelo de su esposo no era ningún ingenuo. Este túnel sigue la veta de cobre casi con exactitud. Debió tener un gran instinto para la geología. ¿De qué cantidad estamos hablando?, pregunté, sorprendiéndome de lo segura que sonó mi voz, casi como si esto fuera rutina para mí. Frank y Sara se miraron un momento antes de responder. Señora Morrison, dijo Frank con tono serio, considerando los precios actuales del cobre y todo lo que sabemos del yacimiento, estamos listos para ofrecerle $4 millones como pago inicial por un contrato de arrendamiento de 20 años, más regalías trimestrales que, en promedio, estarían entre $300,000 y $500,000. Logré mantener una cara neutral, pero por dentro me sentía como si el piso se hubiera movido bajo mis pies. 4 millones de entrada, $500,000 cada 3 meses. En un solo año, ganaría más dinero del que Levi y yo juntamos en todo nuestro matrimonio. Voy a necesitar que mi abogado revise el contrato, dije, con la voz firme, y en el fondo, orgullosa de no haber tartamudeado. Por supuesto, respondió Frank sin dudar. Tómese el tiempo que necesite. Solo quiero que sepa que esta propiedad es excepcional. Su esposo pudo haber hecho este trato hace años y vivir cómodamente. Me intriga saber por qué decidió esperar. Pensé en la nota escrita a mano de Levi, en lo de protegerme de esa mujer. Creo que estaba esperando el momento adecuado, respondí. Esa tarde, después de que Frank y Sara se marcharon,
Me senté en la cocina del rancho, mirando el contrato preliminar que me habían dejado. Los números casi parecían sacados de una fantasía. Pero más allá del dinero, lo que sentía era otra cosa, una posibilidad, algo que no había sentido en décadas. Por 42 años, me definí por lo que hacía por los demás. Era la mamá de Kim, la esposa de Levi, la abuela que mandaba tarjetas y regalitos en Navidad. Mis propios sueños los había enterrado hace tanto, que ya ni recordaba cuáles eran. Y de pronto, tenía la oportunidad de volver a inventarme. El celular sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Kim, por primera vez en semanas. Contesté. ¿Mamá? Su voz sonaba tensa, incómoda. He estado tratando de comunicarme contigo. He estado ocupada, le contesté, sin más. Hubo un silencio. Mira, mamá. Maisie piensa que quizá fuimos un poco duros en la oficina del abogado. Ella quería que te llamara para ver cómo te estás adaptando. Ella quería, no él, incluso ahora, quien no podía tener una conversación con su propia madre sin el visto bueno de su esposa. Me estoy adaptando muy bien, dije, sin dudar. Bueno, eso está bien. Otro silencio incómodo. Lo que pasa, mamá, es que hemos estado teniendo algunos problemas de dinero con la casa. Los impuestos salieron más altos de lo que esperábamos y Maisie quiere remodelar la cocina. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos, aunque sea por mientras. Y ahí estaba. Apenas acababan de repartirse los restos del patrimonio de Levi, y ya necesitaban más. Miré el contrato que seguía sobre la mesa de la cocina, los millones a los que pronto tendría acceso. ¿Cuánto es?, pregunté, con la voz calmada. Bueno, los impuestos son como 12,000, y la remodelación de la cocina rondaría los 30. Así que, en total, serían como 50,000, dijo Kim. Te los reembolsamos en cuanto podamos refinanciar. $50,000. Hace 6 meses, eso habría sido una cantidad impensable. Ahora, era menos de lo que ganaría en un solo trimestre con las regalías del contrato minero. Kim, dije despacio, ¿eres feliz con Maisie? La pregunta claramente lo agarró en curva. ¿Qué? Claro que sí. ¿Por qué preguntas eso? Porque en 42 años de matrimonio, tu papá nunca me pidió que mintiera por él, nunca me hizo escoger entre él y mi familia, y jamás me hizo sentir que debía avergonzarme de quién soy o de dónde vengo. Se hizo un silencio incómodo, largo. Finalmente, Kim habló, con voz baja. Mamá, ¿qué estás tratando de decir? Que una buena pareja te hace mejor, no más pequeño, no te aleja de quienes te quieren. Maisie no me aleja, respondió rápido, solo que ella tiene estándares altos. ¿Estándares altos? Como si tratar a tu mamá con un poco de respeto básico fuera una exigencia exagerada. Kim, ¿te acuerdas cuando tenías 8 años y querías construir una casa del árbol en el patio? Mamá, ¿qué tiene que ver eso? Tu papá dijo que era muy peligroso, muy caro, mucho trabajo, pero yo vi cuánto lo deseabas. Así que trabajé turnos dobles en el restaurante y compré la madera yo sola. Pasamos 3 fines de semana armándola contigo. ¿Te acuerdas? Su voz se suavizó. Sí, sí me acuerdo. Habría hecho cualquier cosa por ti, Kim, lo hice, pero no voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, me trate como si fuera una carga, o una vergüenza. Mamá, yo nunca dije que fueras una vergüenza. No tenías que decirlo. Te quedaste callado mientras Maisie sí lo decía. Silencio otra vez. Y cuando por fin volvió a hablar, su voz era chiquita, como la de ese niño que se metía a mi cama cuando había tormenta. ¿Qué quieres que haga, mamá? Es mi esposa. Quiero que seas el hombre que te enseñé a ser, el que sabe la diferencia entre el amor y el control. Cuando colgué, me quedé sentada en la penumbra de la cocina del rancho. Afuera, el viento empezaba a levantar fuerte, sacudiendo las ventanas, haciendo crujir la madera vieja de la casa. Pero por primera vez desde que Levi murió, esos sonidos no me hicieron sentir sola, me hicieron sentir firme, plantada, presente. Tomé el contrato minero y lo volví a leer, esta vez, enfocándome en los tiempos. Si lo firmo en las próximas 2 semanas, el pago inicial se procesa en 30 días. Para finales del mes que viene, seré financieramente independiente de una forma que nunca creí posible. La pregunta era, ¿qué quería hacer con esa independencia? Mientras me preparaba para dormir, me vi en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que salió llorando de la oficina del abogado hace apenas 3 semanas. Esta mujer tenía opciones, esta mujer tenía poder,
Esta mujer apenas comenzaba a descubrir de lo que era capaz. Mi celular vibró con un mensaje de texto, de un número desconocido, probablemente spam, pero algo me hizo revisarlo de todos modos. Señora Morrison, le habla Janet del consultorio del doctor Phillips. Las últimas facturas médicas de su esposo están vencidas. Favor de llamar para coordinar el pago. Me quedé viendo el mensaje un buen rato, y luego lo borré sin responder. Mañana llamaría al consultorio del doctor Phillips y liquidaría todas las cuentas pendientes de Levi, no porque estuviera obligada, sino porque así lo decidí. La diferencia entre hacer algo por deber y hacerlo por elección me quedaba más clara con cada día que pasaba. Y mañana mismo empezaría a tomar decisiones basadas en lo que yo quiero, no en lo que los demás esperan de mí. Por primera vez en toda mi vida adulta, estaba a punto de descubrir que se siente eso. Firmé el contrato el jueves. Manejé hasta la ciudad para reunirme con una abogada que había encontrado a través del Colegio de Abogados del Estado. Se llamaba Patricia Wells, una mujer aguda y directa, especializada en derecho minero. Revisó cada palabra del acuerdo con Southwestern Mining con una precisión que me hizo agradecer no haber firmado nada antes. Es un trato excelente, señora Morrison, me dijo, deslizándome los papeles finales sobre su escritorio de caoba. En 30 años de experiencia, rara vez he visto condiciones tan favorables para el dueño de la tierra. Cuando firmé al pie de la última página, sentí algo dentro de mí que se acomodó, como si por fin encajaran los seguros de una puerta que había estado atorada por décadas. La mujer que fue sacada a la fuerza del futuro de su familia, ahora valía más que todos ellos juntos. El primer pago llegaría en 2 semanas, $4 millones, directo a una cuenta bancaria que abrí exclusivamente para eso. También dejé arreglado que las regalías trimestrales se depositaran en una cuenta de inversión separada. Patricia me había recomendado un asesor financiero especializado en personas que de la nada adquieren riqueza. Al parecer, no era la primera mujer en volverse millonaria por una herencia inesperada. Pero el dinero, aunque transformador, no fue lo que me dio verdadera satisfacción mientras manejaba de regreso al rancho. Fue saber que Kim y Maisie se habían cavado su propia tumba por pura codicia y mezquindad. Esa satisfacción se volvió algo aún más fuerte cuando llegué a casa y vi que tenía 17 llamadas perdidas en el celular. Los primeros mensajes de voz eran de Kim, con la voz cada vez más alterada. Mamá, por favor, márcame. Algo pasó con la casa. Necesitamos hablar. Y luego la voz de Maisie, esa voz siempre tan altanera, ahora sonaba totalmente fuera de control. Mildred, no sé qué estás haciendo, pero tienes que llamarnos ya. Se trata de la familia. Familia. Ahora sí volvíamos a ser familia. Me serví una copa de vino y me acomodé en la silla de la cocina antes de devolverle la llamada a Kim. Contestó antes de que sonara por segunda vez. Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estabas? Estaba ocupada, ocupándome de mis asuntos, le contesté con toda la calma del mundo. ¿Cuál es el problema? ¿El problema? Su voz se quebró un poco. Mamá, recibimos una notificación del condado. Dicen que papá nunca transfirió bien los derechos minerales cuando compró la casa de los herederos de su abuelo. Dicen que esos derechos podrían seguir ligados al rancho. Tomé un trago lento de vino. Lo saboreé. ¿De verdad? Mamá, esto es serio. Si tienen razón, podría afectar el valor de nuestra propiedad. El banco ya empezó a hacer preguntas sobre nuestro crédito. Tal vez tengamos que refinanciar, pero con una tasa mucho más alta. Claro que sí. La casa que Kim y Maisie tanto se pelearon por tener estaba construida justo en una pequeña parte del terreno original del rancho. Cuando el abuelo de Levi dividió las tierras allá por los años 60, vendió el lote donde hoy está la casa principal, pero se quedó con los derechos mineros. Era algo muy común en esa época, y totalmente legal. Yo me enteré de ese detalle mientras revisaba los informes geológicos que me entregó la minera. Habían hecho su tarea con lupa, estudiaron cada límite, cada escritura, cada derecho. La ironía era deliciosa. Kim y Maisie tenían la casa, pero yo era dueña de todo lo que realmente valía la pena debajo de ella. ¿Ya hablaste con un abogado?, le pregunté, aunque ya sabía perfectamente la respuesta. Eso intentamos, mamá, pero los abogados son carísimos. ¿Y con todos los problemas para refinanciar? ¿Cuánto? Nada más la primera consulta costó 5,000. Y si queremos que revisen bien lo de los derechos, nos puede salir en 30 o 40,000. Es dinero que no tenemos ahorita. Lo dejé en silencio, escuchando cómo se le aceleraba la respiración. Pues sí, eso suena a un problema, mijo. Mamá, por favor. Ya sé que las cosas han estado tensas entre nosotros, pero somos familia.
Tenemos que apoyarnos. Familia. Otra vez esa palabra, que rápido volvía a salir cuando les convenía. Kim, ¿te acuerdas de lo que me dijo Maisie en la oficina del abogado? Mamá, estaba alterada. Todos lo estábamos. La gente dice cosas feas cuando está dolida. Me dijo que me desapareciera de sus vidas y que me hiciera la granjera. Me dijo que fracasé como madre, que tal vez vivir aislada me daría tiempo para reflexionar sobre mis errores. ¿No lo decía en serio? Ah, ¿no? ¿Y cómo lo decía? Entonces, porque a mí me quedó bastante claro. Otra pausa. Mamá, ¿quieres una disculpa? Está bien, lo siento. Maisie también lo siente. Todos manejamos mal lo de papá. Una disculpa, como si 40 años de sacrificio, cuidados y amor incondicional se pudieran saldar con un «lo siento» dicho con los dientes apretados. Nada más porque ahora les aprieta el zapato. Kim, quiero que pongas mucha atención a lo que te voy a decir. Sí. Ajá. Firmé un contrato de arrendamiento minero por la propiedad del rancho, un contrato muy lucrativo. Hubo silencio. Luego, en un tono apenas audible. ¿Qué tipo de contrato? Del tipo que me va a dar más dinero el próximo año de lo que tu papá y yo ganamos juntos en todo nuestro matrimonio. El silencio fue tan largo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Por fin, ¿quién habló? ¿Cuánto dinero, mamá? El suficiente como para no tener que preocuparme nunca más por abogados, ni por refinanciamientos, ni por impuestos, ni por nada. Dios mío. Su voz sonaba hueca, como si apenas estuviera procesando lo que oía. ¿Desde cuándo sabes esto? Lo descubrí después de mudarme al rancho, después de que tú y Maisie dejaron bien claro que yo no tenía cabida en su nueva vida. Mamá, nunca dijimos que no eras bienvenida. No tenían que decirlo, Kim. Las acciones hablan más fuerte que las palabras, y las tuyas me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre en qué lugar me tenías. Podía oír la voz de Maisie de fondo, chillona, alterada, dando órdenes. Kim tapó el micrófono del teléfono, pero igual alcanzaba a oír trozos. Dijo millones, averigua cuánto, haz qué. Volvió al teléfono, su tono había cambiado. Era esa voz que usaba cuando era niño y quería algo, dulce, suplicante, calculadora, la que sabía exactamente cómo activar mis instintos de madre. Mamá, sé que nos hemos equivocado, pero seguimos siendo familia. Pase lo que pase con todo esto de la minería, deberíamos enfrentarlo juntos. A lo mejor podríamos llegar a un acuerdo, algo que nos beneficie a todos. Que nos beneficie a todos. Traducción, danos dinero. ¿Y qué tipo de acuerdo tenías en mente? Pregunté. Bueno, si resulta que los derechos mineros afectan también nuestra propiedad, podríamos fusionar las tierras otra vez, explotar los recursos entre todos. Todos podríamos vivir tranquilos, sin preocupaciones. Vivir tranquilos. Después de todo el empeño que pusieron en sacarme de su cómoda vida, ahora querían paz, a mi costa. ¿Y yo dónde viviría en ese acuerdo tan bonito? Pregunté. Con nosotros, obvio. Podríamos construirte un departamento arriba del garaje, tendrías tu espacio, pero estarías cerca de tus nietos. Un departamento arriba del garaje, después de haberme convertido en millonaria, me ofrecían un cuartito sobre el estacionamiento. Kim, le dije con voz tranquila, déjame ver si entendí bien. Claro que lo entendía, perfectamente. Hace 3 semanas, tu esposa me dijo que me saliera de sus vidas y me pudriera sola en un rancho sin valor. Y ahora que resulta que ese rancho vale una fortuna, quieren explotarlo, y, amablemente, permitirme vivir sobre su garaje. ¿Eso es más o menos lo que están proponiendo? Mamá, dicho así, suena. ¿Cómo lo que es? Porque eso era exactamente, querían mi dinero, pero a mí no. Eso no es cierto, ¿verdad? Dime, Kim, en ese gran acuerdo que propones, ¿quién manejaría el contrato minero? ¿Quién decidiría qué se hace con el dinero? ¿Quién tendría el control? Silencio. Justo como lo esperaba. En ese momento, entró otra llamada. Era Maisie, marcando desde su propio número. La ignoré. Mamá, por favor, no tomes decisiones apresuradas. Hay que sentarnos a platicar esto bien, como adultos. Estoy siendo adulta, Kim, más adulta que nunca. Por primera vez en 40 años. Estoy tomando decisiones pensando en mí, no en lo que les conviene a los demás. ¿Y eso qué se supone que quiere decir? Que ya me cansé de ser su red de emergencia. Me cansé de ser a la que le llaman cuando necesitan dinero, niñera gratis o a quien echarle la culpa de sus broncas. Me cansé de ser la parte desechable. Tú no eres desechable, mamá. Simplemente,
no estás pensando con claridad. El duelo puede hacer que uno actúe irracional. ¿Irracional? O sea que ahora yo era la irracional por no querer rescatarlos del hoyo que ustedes mismos cavaron. Kim, la próxima vez que me busques, espero que sea porque de verdad quieres tener una relación conmigo, no porque quieras sacarme algo. Hasta entonces, te sugiero que aprendas a resolver tus propios problemas. Colgué antes de que pudiera decir algo más. En segundos, el teléfono volvió a vibrar. Kim, luego Maisie, luego otra vez Kim. Lo apagué y lo dejé a un lado. Afuera, el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas del rancho, pintando el cielo de dorado y rojo intenso. Mañana llegarían los representantes de la compañía minera para empezar las inspecciones preliminares. Muy pronto, este rincón tranquilo se convertiría en un hervidero de actividad, mientras se preparaban para sacar la riqueza que había dormido bajo la tierra durante millones de años. Pero esa noche solo estábamos yo, el silencio, y la certeza de que todo había cambiado. Ya no era la mujer apartada por su propia familia, ya no era la fuente conveniente de dinero, ni la niñera sin sueldo, ni la que se tragaba las disculpas para que los demás pudieran dormir en paz. Ya no. Era Mildred Morrison, y valía exactamente lo que decía, ni más, ni menos. Mi celular, aunque apagado, parecía latir con el peso de todas esas llamadas perdidas. 62 intentos de contactarme en un solo día, no porque de pronto se hubieran dado cuenta de que me querían, sino porque por fin entendieron lo que habían tirado a la basura. La ironía era tan perfecta que casi parecía de película. 6 meses después, estaba sentada en el porche de mi rancho ya renovado, viendo cómo el amanecer pintaba las montañas de dorado y morado, cuando llegó el informe trimestral de la compañía minera. El sobre venía grueso, lleno de papeles oficiales y reportes financieros. Adentro, junto con las típicas actualizaciones técnicas sobre el avance de la extracción y los precios del cobre, venía un cheque que todavía me dejaba sin aliento, aunque ya era el tercero. $437,000. Mi parte de las ventas del trimestre anterior. Puse el cheque a un lado y me llevé la taza de café a los labios, saboreando ese ritual que ya era sagrado para mí. Cada mañana me sentaba en ese porche a ver cómo despertaba el mundo a mi alrededor. Algunas veces veía venados pastando a lo lejos, otras, veía a las cuadrillas mineras llegar a sus turnos, puntuales, respetuosos y trabajadores, al otro lado de la propiedad. El teléfono, a mi lado, sonó una vez y se detuvo. Alguien dejó un buzón de voz. Ya no me apuraba a revisarlos. Últimamente, la mayoría de las llamadas venían de gente con la que sí quería hablar. Patricia Wells, mi abogada, siempre al tanto de todo lo legal. Frank Torres, de la compañía minera, dándome actualizaciones sobre la operación. La doctora Sarah Chen, que se había vuelto algo más que una colega, una amiga. A veces aunque con menos frecuencia, Kim. El tono de sus llamadas había cambiado en estos 6 meses. Las súplicas y desesperación dieron paso, poco a poco, a intentos torpes de tener una conversación normal. La semana pasada me llamó para contarme que a su hija menor se le había caído el primer diente. La anterior, me pidió la receta de mi asado. Pequeños gestos, pero distintos a los de antes, menos fingidos, más sinceros. Había empezado a contestarle la mitad de sus llamadas. Maisie, en cambio, dejó de llamar por completo después de una plática especialmente amarga en febrero, donde me acusó de manipular todo y de volver a Kim en su contra. Lo escuché desahogarse como por 2 minutos antes de decirle, con toda la calma del mundo, que ni tenía tiempo ni ganas de manipular a nadie, que si Kim estaba empezando a replantearse sus prioridades, tal vez ella debería echarse un clavado a su propio comportamiento en vez de echarme la culpa. Me colgó. Fue la última vez que hablamos. Por lo que Kim me ha contado en nuestras pláticas, su matrimonio está en crisis. El estrés por lo de los derechos mineros destapó grietas que seguramente ya venían desde antes. Kim tuvo que sacar una segunda hipoteca, con una tasa de interés altísima. Los grandes planes de renovación de Maisie quedaron en pausa indefinida. Pero lo que más decía todo era que Kim había empezado a ir solo a terapia familiar, porque Maisie ya no quiso seguir. Estoy aprendiendo a poner límites, me dijo la última vez que hablamos sobre el tema. La diferencia entre apoyar a alguien y permitirle abusar. Yo no dije nada, pero la ironía no se me fue. Kim estaba aprendiendo cosas que yo traté de enseñarle durante años, pero solo empezó a entenderlas cuando su propio mundo se le vino encima, aplastado por las exigencias de su esposa. La operación minera, mientras tanto, había superado las expectativas de todos. El yacimiento de cobre no solo resultó ser mucho más grande de lo que se había calculado al principio,
sino que la calidad del mineral era excelente. Frank me comentó que otras compañías ya andaban interesadas en terrenos cercanos, atraídas por el éxito que teníamos aquí. Está sentada sobre uno de los yacimientos de cobre más ricos de la región, me dijo el mes pasado. El abuelo de tu esposo tenía buen ojo. Con parte del dinero, renové por completo la casa del rancho, pero lo hice con cuidado, conservando su esencia y agregándole comodidades modernas, paneles solares en el techo, una cocina nueva con electrodomésticos eficientes, aire acondicionado y calefacción central, internet de alta velocidad que me permite manejar mis inversiones y seguir conectada con el mundo. Pero más allá de las mejoras físicas, lo que más había cambiado era cómo invertía mi tiempo. Tomé una clase de fotografía y descubrí que tengo buen ojo para capturar la belleza del paisaje que me rodea. Viajé a Santa Fe y pasé una semana aprendiendo sobre la cultura indígena que dio forma a esta región. Incluso me metí a un curso de geología en la universidad comunitaria porque quería entender bien la ciencia detrás de la riqueza que brota de mi tierra. Por primera vez en toda mi vida adulta, estaba viviendo para mí. La luz del buzón de voz parpadeaba en mi celular. Lo tomé y puse el mensaje. Hola, mamá. La voz de Kim sonaba más suave, menos demandante. Quería contarte que Emma salió con mención honorífica este semestre, y que el equipo de fútbol de Tommy llegó a la final regional. Pensé que te gustaría saberlo. Pausa. Y luego. También quería decirte que he estado pensando en eso que dijiste, sobre ser el hombre que me criaste para ser. Lo estoy intentando, mamá. Es más difícil de lo que creí, pero le estoy echando ganas. Otra pausa, esta vez más larga. Te amo, mamá. Sé que no te lo he dicho mucho últimamente, pero sí te amo, y lo siento, por todo. El mensaje terminó con un clic suave. Me quedé sentada con el celular en las piernas, viendo cómo un halcón daba vueltas en el cielo, justo encima de la mesa. La disculpa de Kim no sonó como esas súplicas desesperadas de dinero con las que empezaron sus primeras llamadas. Esta vez se sentía genuina, como algo que se había ganado a pulso, después de meses de reflexión dura, no como un intento por conseguir ayuda económica. Revisé mis contactos y le devolví la llamada. Mamá, contestó, sonando sorprendido, y con un toque de esperanza. Recibí tu mensaje, le dije, cuéntame lo del cuadro de honor de Emma. Durante los siguientes 20 minutos hablamos de sus hijos, sus logros, sus broncas y sus sueños. Kim me contó de lo bueno que era Tommy para el fútbol, y de lo mucho que le apasionaba la ciencia a Emma. Mencionó, casi como si nada, que los niños habían estado preguntando por mí. Querían saber cuándo podrían volver a ver a su abuela. Te extrañan, dijo simplemente. Yo también los extraño, admití. ¿Te gustaría traerlos a visitarme un día? El rancho está bastante cómodo ahora. La verdad, creo que les encantaría. Mamá, yo nunca quise que dejaras de ser parte de sus vidas. Simplemente, no podía seguir viéndote como si fueras algo desechable. Lo entiendo, dijo, y esta vez, de verdad lo sentí sincero. Maisie y yo estamos separados, llevamos así casi un mes. No me sorprendió, pero también tuve cuidado de no sonar satisfecha. Lo siento, le dije, siento que tu matrimonio no haya salido como esperabas. Lo que no siento, es que por fin estés empezando a priorizarte a ti y a tus hijos. Ella me dijo que tenía que elegir entre tú y ella. Y le dije que cualquiera que me haga escoger entre las personas que amo, no sabe lo que es amar. Sentí que algo se aflojaba dentro de mí. Un nudo que había traído en el pecho tanto tiempo, que ya ni siquiera recordaba cómo era estar sin él. Estoy orgullosa de ti, le dije con el corazón en la mano. ¿Puedo preguntarte algo, mamá? Claro. Cuando te enteraste de lo de la mina, de cuánto valía todo esto, ¿alguna vez pensaste en compartirlo con nosotros, aunque fuera después de todo lo que pasó? Me tomé un momento para pensarlo bien. ¿Quieres la neta? Sí. Durante como 5 minutos, sí lo pensé. Pensé en usar ese dinero para resolverles la vida a todos. Pagar la hipoteca, hacer un fondo para la universidad de los niños, regresar a esa versión fácil y sin broncas de todo. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Que me di cuenta de que arreglarte la vida no te iba a ayudar de verdad. Solo te iba a permitir seguir cometiendo los mismos errores. A veces uno necesita enfrentarse a las consecuencias antes de aprender a tomar mejores decisiones. Hubo silencio. Pero no fue incómodo. Fue de esos silencios que se sienten como comprensión. Eso estoy aprendiendo ahora, dijo Kim. Al fin, a la mala, pero lo estoy aprendiendo. Así es como llegan las mejores lecciones, le dije. Platicamos unos minutos más sobre cosas prácticas, cuando podía venir con los niños,
si quería que lo ayudara a buscar un terapeuta familiar con experiencia en divorcios, y cómo se la estaba arreglando con todo esto de ser papá soltero. Después de colgar, me quedé sentada en el porche, viendo cómo el sol subía poco a poco en un cielo completamente despejado. A lo lejos, el zumbido constante de la maquinaria minera me recordaba que justo debajo de mis pies seguía fluyendo la riqueza. Pero lo que de verdad valía no estaba en los cheques trimestrales, ni en la casa remodelada, ni en la tranquilidad económica. Jamás me lo habría imaginado, pero el verdadero tesoro era otro: haber recuperado mi valor. Haber aprendido que el amor sin respeto no es amor, es manipulación. Y que, a veces, lo mejor que puedes hacer por alguien es dejarlo enfrentarse a las consecuencias de sus actos y darle espacio para crecer. Mi celular vibró con un mensaje. Era de Sara Chen, mi amiga de la minera. Me mandaba unas fotos de una conferencia donde había presentado nuestro sitio como ejemplo de éxito en minería a pequeña escala. Tu propiedad ya es famosa entre los geólogos, escribió. La mujer que encontró oro a los 69 años. Sonreí y le respondí: cobre, no oro, pero bastante cerca. Mientras me alistaba para entrar y empezar mi día, me vi reflejada en la ventana. La mujer que me devolvía la mirada seguía teniendo 69 años, seguía siendo viuda, y seguía aprendiendo cómo moverse en un mundo que muchas veces ignora o descarta a personas como ella. Pero esa mujer también había descubierto algo valioso: que nunca es tarde para reclamar tu lugar, que poner límites sanos no es egoísmo, es respeto propio, y que tu valor no se mide por lo que puedes hacer por otros, sino porque tan fiel eres a ti misma. El celular volvió a sonar. Era Frank Torres, con una actualización de las proyecciones del próximo trimestre. Mientras lo escuchaba hablar de tendencias del mercado y tasas de extracción, no pude evitar pensar en Levi, en su abuelo, y en todas las mujeres Morrison antes que yo. Mujeres que aguantaron, que cedieron, que se conformaron con menos de lo que merecían. Conmigo, eso se acabó. Ya no era el plan de respaldo de nadie, ni su colchón emocional, ni su billetera secreta, ni el basurero de su culpa. Soy Mildred Morrison, dueña de una de las minas de cobre más productivas del estado. Abuela de niños que crecerán sabiendo que el amor también significa respeto. Y una mujer que, al fin, entendió que no es lo mismo ser necesaria que ser valiosa. Mi transformación fue completa. Y ocurrió justo como debía ser, en silencio, con dignidad, y bajo mis propios términos. Y ahora que ya conoces mi historia, tengo curiosidad por ti. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final 2 historias más que han sido de las favoritas del canal, y que seguro también te van a sorprender. Gracias por haberte quedado hasta aquí.